Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Paloma Linares, amiga, compañera y representante del legado de Shanghai Lili. Paloma, bienvenida. Bien hallada, gracias. ¿Qué tal Hola, Paloma. estás? ¿Qué tal estás? Pues estoy agobiadísima porque tengo aquí como una estructura de información que os tengo como que transmitir y no sé si voy a ser capaz, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, que va a ser facilito. Sí, hombre, Esto al final va a ser una conversación casi entre amigos. Yo siempre digo que estas entrevistas mejor hacerlas con birra en mano que con café, ¿no? O sea, lo que pasa es que Shanghai pone el listón muy alto y es complicado, Bueno, pero mira, aquí yo tuve la suerte de conocer a Shanghai personalmente, o sea, sí. Bueno, Sí, sí, a raíz de unas jornadas con emprendedores que hicimos y demás, y que las organizó la UPTA y a través de Pedro Cerolo y demás. O sea no, que... entonces tú conociste a sus ex socios y los que digamos han optado por la vía mercantilista y gaypitalista, y a Shanghai como activista por los derechos gays hicieron todo lo posible por echarle. Tú conoces a los que tienen... Bueno, te estoy hablando hace 16 años o 15 años, ¿eh? Bueno, Sí, sí. pues, Sí, sí. Bueno. Empezamos fuerte, Paloma, empezamos fuerte. Bien, ahí, a tope, empezamos a tope. No, de hecho, tendremos tiempo de extender ese... Bueno, ese tema, ¿no? yo recomiendo a todo el mundo que se lea el libro de Shanghai, Adiós Choque, que ahí lo explica como si fuera una novela y que aquí os lo pongo para que todo el mundo lo lea porque es fantástico, habla en primera persona y es como si Shanghai te coge de la mano en la primera página y es como muy autobiográfico y él te va contando pues toda una historia. Pero antes de seguir, yo lo primero que quiero es, porque hay una persona estupenda, que es gracias a la cual todo esto es posible, que es Isa, una compañera de madres, que es la madre del señor Lobo, y que siempre han estado ahí. Shanghai admiraba siempre mucho a las mujeres fuertes, luchadoras, que se sobreponían a todos los impedimentos que la vida y trabas que nos pone para encasillarnos. Y si hay un colectivo que desde el momento que Shanghai deja de estar ha estado ahí y ha estado apoyando y ha sido súper solidario en todo momento, ha sido Madres. Y en particular en esto, Isa, pues un día hablando me dijo: ay, Paloma, ¿cómo podemos hacer? Porque vamos a ver, pues mira, voy a hablar con mi hijo porque tiene un programa y no sé qué, y desde entonces todas las semanas me manda vuestro programa que yo con los casquitos, cuando me voy a andar, os voy escuchando. Vale. Entonces, Ostras, pues... no todo, pero sigo bastante. Qué gran honor, qué gran honor. Bueno, eso. Yo os he preparado un vídeo. Ahí quería ir yo, porque Shanghai, me gusta que Shanghai sea el protagonista y nadie mejor como Shanghai de hablar de sí mismo, y creo que así pues a la gente en general le puede llegar un poco así, un poco quién es Shanghai, ¿no? ¿Quién es Shanghai? Sí, muy bien. Muy bien, pues dentro vídeo. Dentro vídeo. Soy maricón, feminista, ateo, rojo, anticapitalista y republicano. ¡Homofobia en el PP! Quiero pedirle que me capaciten sobre sus declaraciones cuestionando el matrimonio homosexual. ¡Basta ya de homofobia en el PP! ¡Que el PP condene el franquismo! ¡Que el PP! ¡Franco! ¡Asesino! ¡Genocida! En nombre de la comunidad homosexual y transexual, en nombre de las mujeres represaliadas, en nombre de todas las personas de bien asesinadas y maltratadas y encarceladas por ti, te traemos un presente, un bonito escupitajo que te tienes muy merecido. ¡Abajo los fascistas! ¡Abajo los dictadores! ¡Abajo la represión!
combate al verdadero enemigo. ¡Basura fascista! ¡Basura fascista! Creo que es realmente importante que unamos las luchas. Creo que esto que estamos viviendo no es una casualidad, es una estrategia del capitalismo. Y ganamos la lucha LGTB. No sirve absolutamente de nada si perdemos la lucha feminista, que es la madre de todas las luchas. Si perdemos la lucha antirracista, de nada sirve haber ganado nada de la lucha LGTB ni la feminista. Si perdemos la lucha de clases y dejamos que toda la parte desprivilegiada, precaria de la comunidad y de otras comunidades sigan sufriendo la homofobia y que sea solo una élite privilegiada la que disfrute de los privilegios de los amos patriarcales que nos están comprando con unas migajas del dinero para que nos callemos y nos conformemos con algunos logros mayoritariamente burgueses, eso no es ninguna victoria. Hay que saber qué es lo que está pasando. Hay que seguir luchando, porque ellos nos tienen miedo. Repito, aunque parezca increíble, ellos nos tienen miedo, porque somos una amenaza a su poder y a su jerarquía, a su pirámide. La victoria es tener siempre en cuenta a las y los desfavorecidos. No debemos jamás olvidar y saber que si estamos aquí es gracias a esas personas que en los peores momentos se enfrentaron al peor represor. Bueno, Paloma, vaya vídeo. primero, muchísimas gracias por el vídeo. Por encuadrarlo un poco, una de las razones por las que queríamos hablar de Shanghai Lili, que podríamos hablar en cualquier día de la semana por cómo hemos visto el vídeo, pero esta especialmente porque mañana es el Día del Orgullo. Y creíamos importante contar con una figura de la relevancia de Shanghai y por eso muchísimas gracias. Por supuesto también muchísimas gracias a mi madre, no me lo permitiría pasar de largo. A veces Capri aprovecha para darle un beso a mi madre, yo aprovecho para darle un beso a mi madre hoy. Creo que hoy También le puedes dar un beso a mi madre. También le puedes dar un beso a mi madre. Bueno, de hecho, Shanghai decía que su patria era una patria uterina, o sea, que su única patria era el vientre de su madre. O sea, que por eso un beso a todas nuestras madres. Shanghai reivindicaba Uterolandia. Exactamente, o sea, que un poco tomando eso. Entonces, bueno, encuadrando un poco, y muchísimas gracias por este vídeo, porque yo creo que se refleja muy bien la figura de Shanghai y la persona que era Shanghai. Pero una de las cosas que nos parecen más relevantes y que podemos sacar como conclusión del vídeo es lo que para Shanghai era la unidad de lucha. Hemos visto a Shanghai yendo a un montón de manifestaciones o actos con la bandera homosexual y haciendo un alegato por la lucha de todos, la lucha de todos los colectivos y no solo el homosexual. No sé qué nos podrías comentar de esto. Gay o LGTB. Mira, en general, ahora se está viendo, pues luego hablaremos de ello, pero ahora se está viendo con todo este tema del feminismo, las mujeres trans, la transfobia, la teoría queer. Una de las estrategias que tiene el sistema, y es por lo que Shanghai consideraba que era fundamental la unidad de lucha, es aislar las distintas luchas. Entonces, una cosa es la lucha por los derechos LGTB, otra cosa es la represión policial, que está como aislado, otra cosa es el problema que tienen, pues no sé, en la educación, por ejemplo, o en la sanidad, y entonces Shanghai consideraba, como consideraba muchísima gente, pero ahora estamos hablando de Shanghai, que era absolutamente importante que todo el mundo se una. Porque no puedes pedir derechos, porque el propio sistema, cómo funciona, y Shanghai lo explica en enorme detalle, es que dentro de las luchas
privilegia a una serie de personas para que se creen con una serie de intereses. En este caso se está viendo clarísimamente, y pongo por ejemplo el tema del feminismo porque es una cosa absolutamente actual, como hay una serie de figuras, sobre todo mujeres del PSOE, en este momento, que tienen una relevancia y su voz se está privilegiando, legitimando, porque hay muchos intereses detrás, por encima de otras, con lo cual hay un desequilibrio en la información que le llega a la gente que ni sabe realmente demasiado bien de qué va el tema. Entonces, la importancia, aquí hay dos cosas. Una de ellas, estar fuera de ese sistema para, no sé, porque si no tú eres parte activa, tú estás, es como si estás en un programa de televisión y con uno de Vox al lado, tú le estás legitimando. Entonces, estar fuera y la unidad de lucha, sobre todo, que Shanghai decía unidad de lucha, comunidad de vida, comunidad de acción, porque si no tú, sin darte cuenta, lo que estás pidiendo para ti es unos privilegios que no unos derechos. O sea, esos derechos se convierten en privilegios para una minoría. Entonces, y no tiene nada que ver. Entonces, aquí, en la base de todo esto, es la eterna lucha de clases. Eso es la base de todo esto. Entonces, para que yo tenga unos privilegios, quiere decir que hay una serie de personas que no los tienen. Entonces, la unidad de lucha es, no, aquí estamos todos de la mano a lo mismo, porque es una cosa conjunta, es el bien común de todos. Esta mentalidad, Paloma, que tiene esta visión de la lucha de Shanghái, tengo entendido que desde el principio le creó bastantes problemas dentro del movimiento LGTBI, ¿no? Bueno, lo que es curioso porque lo que está pasando en el movimiento feminista es como de libro, es como si el sistema tuviera un manual en algún sitio. Lo que está pasando es exactamente lo mismo que ha pasado ya en el movimiento gay. Es como desactivar un colectivo. Evidentemente las estrategias varían un poco porque estamos hablando de realidades distintas, pero es exactamente lo mismo. Es todo el proceso pues de asimilación, de venderse al sistema. Entonces, Shanghái en un momento dado, bueno, pues él está absolutamente en contra porque para él, o sea, él siempre pensó que realmente se podía cambiar la sociedad, que se podía cambiar la mentalidad, que se podía luchar por una sociedad más diversa, más plural, más múltiple. Y entonces, lo que ha pasado con el colectivo gay, que está pasando lo mismo con el feminismo, el tema trans es distinto, es más complicado, pues es que al final del día que el capitalismo le interesa porque hace negocio. Y eso es lo que es un poco lo que un poco lo que Shanghái Lili hablaba del gaypitalismo. De hecho, escribió un libro que es Adiós Chueca, del que hablaremos quizás un poquito más adelante, pero un poco por profundizar en este concepto de la mercantilización del movimiento gay. No sé si nos podías un poco explicar la relevancia que también tenía en el pensamiento de Shanghái Lili. Bueno, a Shanghái le molestaba profundamente, como a muchísima gente LGTB, vaya por delante. Lo que pasa es que Shanghái tenía una visibilidad, pero ni es un caso aislado, ni muchísimo menos. Es una cosa que pilla muy de cerca, como las grandes marcas, las grandes televisiones, las grandes corporaciones, países como Israel con el pinkwashing, se lavan la imagen abanderando unos derechos a un colectivo cuando por otro lado están asesinando, están matando y están haciendo de todo. La absoluta telebasura que puede ser Telecinco o incluso la supuesta izquierda de La Sexta, que no lo es ni remotamente, porque los medios tienen sus intereses y son todos medios capitalistas salvajes. Pues al final del día, hace poco, lo veríais vosotros, alguien como Jorge Javier Vázquez, que representa lo peor de lo peor de lo peor del gaypitalismo, de la derecha, dice en el programa basura que tiene, que es un programa de rojos y maricones, y la gente se lo cree. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y pongo ese ejemplo
porque claro, la televisión llega a todos los hogares. Y que la gente entonces identifica que el perfil de Jorge Javier Márquez es de un luchador de izquierdas y que ese programa está defendiendo los derechos gays, cuando es un programa misógino, homófobo, machista, lo peor de lo peor de Clasista. lo peor. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, una marca tiene que ganar dinero con los derechos de un colectivo? El 70% de la comunidad gay y de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bueno, ya el tema transexual es terrible, porque son abajo del escalafón. Son personas que viven en unas condiciones durísimas, que no tienen acceso a nada, que tienen problemas, o sea, en muchísimos trabajos ni siquiera pueden ir diciendo que son abiertamente homosexuales o lesbianas. Hay niños y niñas en los colegios que se suicidan, que tienen bullying, y todo ese problema que es la realidad de la sociedad que vivimos se invisibiliza, y tú lo único que ves es que los gays son personas como Ricky Martin, como pues eso, Y que hacen una fiesta que es la fiesta del orgullo, y ¿no? es una imagen que siempre es pues de poder, dinero, de económico y de todo este tipo de cosas, ¿no? Precisamente ese gaypitalismo que llamaba Eso es Shanghái el gaypitalismo, el capitalismo gay. es el que digamos, lideró la fiesta del orgullo gay, y de la que Shanghái comentabas que se vio apartado, ¿no? Bueno, no es que se vio apartado. Shanghái lo que pasa es que originalmente estamos hablando de una manifestación por los derechos y por reivindicar la orgullosa diferencia y diversidad de una sociedad. Entonces, eso por una serie de intereses donde hay muchísimo dinero, porque el orgullo mueve millones de euros. O sea, estamos hablando de unas cifras astronómicas. Pues eso se convierte en una fiesta. El orgullo son los carnavales de verano. Entonces hay toda una serie de intereses, toda una serie de marcas donde, bueno, pues los portavoces, las supuestas divas gays, son el 90% de las veces personas hetero que pagan un dinero porque su discográfica paga un dinero por sacar un disco o un programa de televisión o similar. Y los derechos gays no están por ningún lado. Entonces, hay, por algún sitio escribe y dice el orgullo, que ahora ya se ha convertido en fiesta, pero no es una fiesta, es una marcha, es una reivindicación, es una fiesta para el solaz de heteros borrachos. Entonces, pues efectivamente, y como respuesta a todo eso, desde hace unos años se ha empezado el orgullo crítico, que pretende pues ser realmente reivindicativa. Mi vivencia del orgullo crítico es que, como todo, hay un... Si el orgullo oficial y todo eso está acogido por las instituciones y empresarios y mucho PSOE, que son los que se ponen las medallas de haber conseguido lo que realmente han conseguido los activistas, pero no necesariamente el PSOE, el orgullo crítico está muy tomado por el sector teoría queer, Podemos, con lo cual, bueno, pues todo es un cúmulo de intereses, pero dentro de eso, bendito orgullo crítico. Paloma, un poco también por seguir profundizando en la figura de Shanghái Lili, tiene una parte también muy relevante que es su relación con los medios de comunicación. Fue una figura muy presente hace años en medios de comunicación y luego él tomó una decisión personal de tomar cierta distancia. ¿No es así? Bueno, para Shanghái, en un momento dado, cuando él da el salto a la televisión, que es pues como a finales de los 90, en ese momento, por la situación que se estaba viviendo en este país, era muy, 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 muy importante darle una visibilidad
a la diversidad, a las personas que estaban viendo eso y muchas pues no tenían ni idea que había más gente, cada uno desde su pueblo, desde su casa, desde su provincia, desde su aislamiento, porque hacía muy poco que la homosexualidad se había despenalizado. Pues era importante dar visibilidad. Shanghái le ha escrito muchísima gente y hoy en día le siguen llegando correos de gente que gracias a la figura de Shanghái, que de repente le veían la televisión y además en horario del mediodía en televisión española de máxima audiencia, pues comprendía que era posible algo tan básico como es posible ser diferente, que hay más gente como tú en el mundo y una de ellas es esa que está ahí en la televisión, que en este caso era Shanghái. Entonces eso era realmente importante. Perdona, Paloma. Con el paso del tiempo él simplemente se dio cuenta que, bueno, que ese objetivo ya estaba cubierto como a mitad del año 2000 y él denunciaba, y por eso se retiró de la televisión, el control absolutamente sofisticado y sigiloso que hacen los grupos mediáticos en manos de la absoluta derecha como forma de transmitir un mensaje. Y entonces, al contrario de lo que la gente se cree, que si tú vas allí, bueno, pues por lo menos tu voz se escucha, cómo funciona un plató de televisión quiere decir que el que tiene el control es el director o la directora y el regidor o la regidora. Y ahí también, Paloma, perdona que te haya cortado, ahí también utilizó desde muy pronto Internet precisamente por este problema que veía él en la televisión, se centró en Internet desde muy al principio y explorando todo el potencial que tenía como difusor de sus ideas. Pero no era solamente por eso. Shanghái se lanzó por dos cuestiones. Shanghái desde en fin, ahora está su blog de público, pero anteriormente él desde finales de los años 90 tenía un blog que tenía muchísima difusión en su página web, que yo en breve activaré porque hay un montón de escritos ahí muy interesantes. Entonces, el problema que tenía Shanghái es que como él era básicamente el niño malo del colectivo gay, y no interesaba porque él era el que denunciaba, él era el que levantaba la voz, daba la cara y denunciaba, lo que no ha hecho absolutamente nadie. Y entonces, pues, ¿cuál es la estrategia? Anularle e invisibilizarle. Entonces, para impedir que su mensaje llegara. Cuando empieza Internet, no es posible ese control. Y entonces a Shanghái consigue superar esa barrera y ese tapón que tenía porque le habían puesto una pantalla delante. Porque claro, si tú, por ejemplo, tienes un programa de televisión o de radio y no tienes tus contactos en el tema LGTB, ¿tú a quién llamas? Pues a la FLGTB, al COGAM, que son las grandes asociaciones a nivel estatal, y dices, quiero hacer un programa de no sé qué, y esa persona te va a mandar a alguien, con lo cual ya el filtro parte de base. Sí. Y entonces con Internet eso se superó. Y entonces de repente Shanghái, que yo me encanta, porque no pueden hacer nada para impedir que llegue su voz. Y no solamente a través mío, que yo gestiono su legado, sino a través de muchísima gente, porque lo que él dice no es ninguna chifladura, es la realidad. Pero entonces, Paloma, gente... Perdona que te corté, pero entonces, que Paloma, es un rollo horrible. ¿Qué opinión hay desde tu parte o desde lo que es la posible pensamiento de Shanghái de colectivos como COGAM? ¿Son positivos? ¿Son negativos? Mira, vamos a ver, aquí hay un antes y un después con el fallecimiento de Shanghái. Shanghái era mucho Shanghái y la gente le tenía más miedo que vergüenza. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues había cierto ten con ten, así aparentemente, y bueno, pues
las relaciones le boicoteaban, le invisibilizaban, le fastidiaban, pero se mantenía el tipo, ¿no? Porque él, al final del día, en sus escritos, si vosotros entráis en su blog de público, es que le falta poner el DNI de la gente. Sí. O sea, no habla en genérico, él habla con nombres y apellidos. Y hoy es el día que jamás ha habido una denuncia de nada, ¿eh? O sea, jamás. Pero ¿qué pasa? Que cuando Shanghái fallece, lo que ellos no saben es que Shanghái lo deja todo escrito en un libro. En un libro que está escrito de tal manera, esa denuncia, él considera que es tan importante, porque para él es muy importante que la gente... Shanghái es increíblemente didáctico siempre, porque él lo que quiere es que tú te enteres de qué está pasando, tú lo absorbas y en tu vida tú eso lo apliques, no como algo lejano, sino en este caso estamos hablando de colectivo gay, pero es lo mismo que está pasando en el feminismo, que está pasando en tantas cosas, pero cómo funciona el sistema. Entonces, pues hoy en día, desde que sale el libro, y eso por una parte, y por otra parte el hecho de que yo soy mujer. Entonces, que yo no sea un tío homosexual, lo mire como lo mire, jamás podría ser yo un tío gay, o sea, lo mire como lo mire. No. Entonces, pues hay una enorme misoginia de mi persona. A mí me encanta, porque una de las cosas que Shanghái siempre ha hecho, sería muy distinto si yo fuera tío, porque me podrían comprar de alguna manera. Él siempre intentó como meter el dedo en el ojo del de enfrente para que reacciones. Él siempre ha querido provocar, siempre ha querido que tú te cuestiones. Entonces, para mí sería un disgusto horrible si todas estas personas que están al servicio del PSOE, con todos sus intereses políticos, etcétera, 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 se blanquearan sus mierdas políticas, porque no pueden ser de otra manera, con la figura de Shanghái. Yo tendría que poner algún tipo de denuncia porque no lo permitiría jamás. De hecho, en este tiempo me han propuesto una serie de cosas y en todo momento he dicho que no. Paloma, no para seguir, no sé si nos podrías explicar, tus respuestas son contundentes, no es que quiera cortarte, sino quiero aprovechar esa contundencia para seguir hablando de aspectos de Shanghái que nos parecen súper interesantes. No sé si nos podrías explicar un poco esta, no sé si es autodefinición, pero sí que es una descripción de que Shanghái Lily es un activista, maricón, orgulloso, feminista, ateo y rojo. Y quiero que nos expliques un poco sobre lo de ateo. Y republicano. Y republicano, sí, sí, en fundamental. algún momento también añadí anticapitalista porque iba como añadiendo. Fantástico. Entonces, pero yo quería preguntarte sobre ateo porque sabemos que tiene mucha relevancia, todo es relevante, pero el ateísmo es muy relevante para Shanghái. Sí, porque la Iglesia, que para Shanghái es Vaticano S.A., que como él dice, que vende parcelas en el más allá a precios de muy acá, bueno, pues son los guardianes de la norma represora, de la moral, de la familia teopatriarcal, de los roles que juegan dentro de eso las mujeres, los hombres, el papel de la madre. Son los que se enriquecen a base de la gestión de la pobreza. No olvidemos que el Papa, con la pandemia del HIV y del SIDA en África, tuvo, en fin, no sé ni cómo llamarlo, la desvergüenza de prohibir. No, yo creo que es un genocidio, lo podríamos poner en palabras, o sea, lo pues que hizo Wojtyla fue un genocidio. Que utilicen un preservativo sabiendo que son millones y millones los que se van a morir. La Iglesia es la mayor dueña de la industria armamentística a nivel mundial. La Iglesia en este país tiene un historial terrible de los abusos, de la pedofilia, que con el concordato con la Iglesia pasan absolutamente impunes, y desde aquí mando un enorme beso a una persona maravillosa que es Javier Paz, que es víctima de abusos y que tiene bueno, un valor enorme en liderar todo el movimiento en este país sobre ese tema, y que una y otra vez le cierran los tribunales, le cierran los juzgados. Tenemos el terrible caso de los bebés robados, las que estaban detrás eran monjitas. Entonces, bueno, la derecha siempre se ha posicionado. En este momento la derecha es el cristofascismo, es
la derecha está, hay 1000 fotos de la derecha con Franco, con Hitler, en fin. Entonces, ya ni digamos cuando se plantea algo como la homosexualidad o la transexualidad. Bueno, es que les sale espuma por la boca, pero lo gracioso es que son los mayores pervertidos del mundo. Sí, no, sí, ahí tenemos el O historial sea, de la que yo Iglesia. entiendo que hagan lo que quieran, pero sí. ¿Qué pasó con aquí de los votos de la pobreza, el amor a tu prójimo y todas esas cosas que se dicen? O sea, si es que, Sí. es que de eso no se cumple. Bueno, ya figuras como la Madre Teresa, una sinvergüenza, unos niveles que no hay por dónde cogerlo, que decía pero que refleja muy bien la Iglesia, que el sufrir al morir te hace más cerca del cielo y te Eso es una engrandece. historia que un La tía día... tenía Sí, sí. millones y millones que la gente le daba, ella volaba en avión privado. Cuando ella se puso enferma, se fue a la megaclínica de lujo. ¿Qué pasó con aquello de tú, pobre, estás mal? Bueno, entonces todo eso, bueno, en fin, es por lo que evidentemente Shanghái tiene mucho escrito sobre la Iglesia Católica. Y bueno, hoy en día, si es que el Cañizar existe, que bueno, que además van todas vestidas como drag queen, porque claro, tiene una cosa, Shanghái tiene un monólogo maravilloso, que se llama Susan, de su santidad, que se encuentra al Papa en una marcha que se hace en Roma, y él piensa que el Papa es una crítica brutal, es otra drag queen, y entonces porque va, pues como van vestidas con unos todo de oro, crucifijos, boinetes, no sé qué, tal. Entonces, bueno, en fin, que me estoy yendo del tema. No, Paloma, está muy interesante. Y por continuar un poco y aprovechando que respiras, dos cosas. Primero, creo que te vamos a pedir el compromiso de, como Muévete a tu bola, vamos a seguir muchos años, volver a invitarte, porque creo que la figura de Shanghái Lili tiene mucho para compartir. Y antes de que pasemos a la ráfaga y ya terminemos la entrevista, sí que creemos importante, porque dentro de todo esto, de estos fijos que se daba Shanghái Lili, uno de ellos era feminista, y creemos importante que nos expliques un poco este cisma que está habiendo actualmente en el movimiento feminista, de los que has dejado algunas pinceladas, sobre acusaciones de transfobia. No sé si podías hacer un poco didácticamente, lo más breve posible, antes de que entremos a las ráfagas, para explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, ante todo y sobre todo, antes de entrar en los detalles, muy breve, porque es un tema realmente complicado, que la mayoría de la gente no entiende, porque yo en todo este tiempo y en estos años en que Shanghái no está y la que estoy como más de cara a la gente soy yo, pues no me queda otra, básicamente, he comprendido hasta qué punto la realidad LGTB o LGTBI, con todos los pluses que hay detrás, es ajena completamente a la gente, a la realidad. La mayoría de la gente no tiene ni idea de qué tiene el tema. Es una estrategia para normalizar el discurso del odio, para desactivar en un plumazo no solamente al movimiento feminista que está, las mujeres estamos adquiriendo demasiada fuerza y demasiado protagonismo, entonces es necesario que nos peguemos unas con otras para que así dividirnos. Y hay un grupo de mujeres, todas muy afines al PSOE, porque hay muchos intereses detrás de la ley transestatal y de la ley LGTBI, que son lo que el PSOE básicamente quiere apropiarse de todo eso y una vez más rentabilizarlo políticamente. Le importa nada la realidad de las personas trans y muy especialmente de las mujeres trans. Entonces, lo que hay es eso, desactivar el tema. Entonces, las mujeres en este momento estamos, ¿y por qué? Porque en qué momento nadie se va a pensar que se va a permitir que se cree ese modelo de familia en el cual una persona trans cuestiona la base y la estructura judeocristiana de esta sociedad y de la base en la que se asientan todos los principios de esta sociedad. Eso es lo que hay detrás. Entonces, como la mayoría de la gente no sabe ni lo que es el género,
ni la diferencia entre género ni sexo, ni muchísimo menos de qué va el tema de la teoría queer, porque se oculta. Es todo como muy académico, como muy, se habla de la biopolítica de no sé qué, que la gente no sabe ni de qué están hablando, porque no saben de qué va, ni en un mundo en el que cada vez más la gente se mueve a golpe de titulares, porque es eso, la capacidad de atención cada vez es más corta. ¿En qué momento la gente se va a leer algo de teoría queer? El otro día, ayer por la noche hablaba con una amiga y que me decía, es que no entiendo nada. Y dice, y cuando ya creo que más o menos lo he entendido, de repente leo otra cosa y ya otra vez estoy en la casilla de salida. A mí me pasa un poco también eso, Paloma. Eso lo hacen adrede, porque en la confusión tú ves, tomas partido por las figuras, como puede ser una Media Valcárcel, por decir una forma, o alguien como Lidia Falcón, y un largo etcétera, porque a ese carro se ha subido mucha gente, que son un referente. Si eso mismo lo dijera la ultraderecha, lo desecharías completamente. Ya. Pero vamos, si en 3 palabras, si queréis, o brevísimamente, de lo que va es de lo siguiente. Por una parte tenemos el sexo y por otra parte tenemos el género. Entonces, bueno, hay que decir que la teoría queer no es una teoría científicamente probada. Es un conjunto de escritos que distinta gente, cada vez más voluminosa, ha escrito y lo ha llamado teoría queer porque quedaba adecuadamente bien. Pero de esto no hay nada verificado de nada. Entonces, se supone que el sexo es binario, o sea, uno nace con los genitales de la mujer o de la hembra y del varón. Que tampoco es así, porque claro, también están los intersexuales que nacen con ambas y no está todo tan claro que sea así, pero bueno, para simplificar las cosas al máximo, puedes nacer hembra o varón. Luego, aparte de eso, está el género. El género es o femenino o masculino. Si las cosas van como quiere la Iglesia y como quiere el discurso hegemónico, si tú eres mujer o naces con genitales de mujer, pues entonces tú eres femenina y con toda la carga social que tiene lo femenino, de comportarte de una manera, de tener empatía y de toda una serie de cosas que se supone que se nos asocia a las mujeres, de ser sensible, de llorar con cierta facilidad, de que te encante cocinar y encargarte de los niños, en fin, todas estas cosas que se asocian con las mujeres. Y por supuesto jugar a las muñecas en vez de subirte a árboles, bueno, todo el pack ese que tenemos. Si brevemente, recuerda, Paloma, que tenemos que pasar a la ráfaga. Bueno, si tú eres varón, eres masculino. Pero ¿qué pasa cuando una persona que nace biológicamente hombre resulta que dice, no, es que yo estoy en el cuerpo equivocado? Y esto está médicamente comprobado, no es que lo diga alguien así, la OMS lo acepta y no es ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí hay un cruce de papeles que de repente tienes y las feministas dicen no, solo aceptamos, o un sector de las mujeres feministas, solo aceptamos las mujeres que han nacido con vagina, o sea, las mujeres biológicas. Todas las demás son hombres. Y aquí el problema es que uno, siendo hombre, se tiene que poder comportar como quiera, si se quiere poner falda, o sea, que es un problema de género, no de sexo. Y ahí, pues estamos en hablar del sexo. Y ahí radica un poco el problema de las acusaciones de transfobia que tanto estamos escuchando y tanto están contaminando y polarizando la lucha feminista. Paloma, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a pasar el examen de fin de carrera. Para terminar, pero yo antes voy a intentar arrancarte el compromiso de que la ráfaga la contestemos lo más breve posible, porque se supone que es una parte... Sí. Además, te voy a decir una cosa. Yo soy malísima en estas cosas de ráfagas. O sea, que se me va a quedar la mente en blanco. Que no. Bueno, Paloma, es un placer. Existe, esto tampoco es binario, esto es sí, no o paso palabra. Eso también existe aquí, pues ¿no? me encaja mucho. Entonces vamos allá. Bueno, va la primera, así, sin anestesia. Además de Shanghai Lili, un activista o una activista cuya labor no haya sido reconocida. Bueno, yo aquí, para mí,
bueno, hay dos personas. Por una parte, una persona que yo admiro profundamente es Marc Ambroyer, es la presidenta de ATA, Silvia Rivera, mujer transexual, y bueno, me quito el sombrero ante ella porque es fantástica. Y tengo que decir, mi grupo de Madres contra la Represión, que cada una y cada uno son de 10. En el chat Isabel te saluda, y dice que bravo, que nunca cambies y que sigas así. ¿Vale? Es que Isabel es fantástica. Un político de derechas al que Shanghái tuviera simpatía o admirara. ¿Alguno habrá? Pues lo tengo complicado, ¿eh? Pues bueno. Complicado. Pasa palabra. Ah, Entonces. mira, sí que te voy a decir quién. Adelante. Sí que te voy a decir quién. Lo que pasa es que luego cambió, pero en las primeras épocas, Garzón. Vale. Originalmente, cuando era así, como más liberal y tal, sí que tal, pero luego se vio lo que había por detrás. Pero bueno. Pero Garzón, el juez, el de Izquierda juez, Unida. No, el. Baltasar Garzón. Baltasar Garzón. Sí, Lo que pasa es que luego se vio hasta qué punto estaba. Sí. Pero bueno, yo te diría que ninguno, nada. Vale, lo perfecto. quitamos. Bueno, hecho. Pablo Bueno, Alborán. alguno que otro del PSOE, que al fin de cuentas son de derechas. Claro. Así que vamos a Lo centrar las dijo, cosas. eso nos lo dijo Beata León, que sabemos que viste esa entrevista, ¿eh? O sea, que Beata León dijo le preguntamos por un político de centro derecha y dijo Pedro Sánchez. No, claro que vi, sí, vi la de Bea y tuvo muchas cosas muy interesantes, aunque aquí aprovecho para decir que no estoy de acuerdo para nada en que la prostitución legalizarla. Eso para el año que viene. Eso lo puntualizo. Ahí queda. Para la próxima temporada, Paloma. Ahí yo estuve, no se lo dije, pero estuve en desacuerdo con esa respuesta. Y Yo mira, me di cuenta, yo que lo estaba viendo me di cuenta. siguiente, Pablo Alborán ha hecho un anuncio importante, enfatizando eso de anuncio importante al declarar su homosexualidad. ¿O qué ha hecho? Bueno, lo que es terrible es que vivamos en una sociedad. Es fantástico que Pablo Alborán lo haya hecho. La gente no es consciente hasta qué punto dice mucho de que una persona con el perfil tan altísimo que tiene Pablo Alborán pase 10 años hasta que considere que tiene la fuerza suficiente para hacer ese anuncio. Si uno se pone en cómo, ahí es donde te das cuenta la medida de la represión y la homofobia que hay. Y yo aplaudo que lo haya hecho porque necesitamos referentes, se necesitan personas y eso es importantísimo, que Pablo haya hecho eso. A lo mejor tarda 10 años, perdón por entrar en un mini, pero a lo mejor tarda 10 años porque quiere crecer inicialmente pensando que no debería ser necesario y llega un momento en el que se da por vencido, quizá por presiones o lo que sea, y termina haciéndolo. No, en el caso de Pablo es porque él tiene un seguimiento alto de mujeres y en un momento dado estoy segura que la discográfica la habrá aconsejado y mujeres que van a sus conciertos y de cosas y habrá la discográfica, porque esto no será una cosa personal, porque en el entorno más cercano de Pablo eso lo sabía absolutamente todo el mundo, lo que no era público, o sea, él no lo ocultaba en su entorno. Y la habrán a lo mejor por cuestiones puramente comerciales. De mercadotecnia, o sea, al 100%. Vale. O sea... Totalmente. Y en este momento, pues han considerado pues, que ya era el momento más propicio de aprovechar pues, ese tirón. En cualquier caso, bienvenido sea y yo lo aplaudo. Una política. El sistema político de cuál país pondrías como ejemplo. Y en este caso a lo mejor vendría bien decir, pues es un país ejemplo en abrazar causas del tipo de las que abrazaba Shanghái. O si quieres, dinos, Paloma, el que le gustara a él, el país con el que se sintiera más cómodo. Yo en todo momento estoy pensando en Shanghái. Pues mira, nos quedó pendiente un viaje que no se pudo hacer porque cuando lo quisimos hacer era invierno y que eso quedó siempre pendiente, que fue ir a Rusia. Que no estoy apoyando ni muchísimo menos la terrible gestión política en estos momentos, pero sí el pueblo ruso y lo que ha vivido el pueblo ruso. A Shanghái le gustaba mucho también Berlín y Berlín del Este y todo eso, quizá en este momento te diría que Berlín.
Muy bien. O sea, nos quedamos con Particular Berlín del Berlín, Este que no y Alemania, ¿eh? Berlín del particular Este y el Berlín. pueblo ruso que no Rusia. Nos quedamos con eso. Y Berlín, que no Alemania. Vale. Ni la Merkel. Pero Berlín es un sitio, y además para la comunidad LGTB es un sitio muy especial. Vamos a verdaderamente una única palabra sobre las siguientes personas que te voy a mencionar. 8 personas. Gallardón. Una palabra. ¿Gallardón? Ruiz Gallardón. Horror. Muy bien. Esperanza Aguirre, entonces, ya dejo el listón muy alto. Esperanza Aguirre, Paloma. Esperanza Aguirre, neoliberalismo salvaje. Zapatero. Matrimonio igualitario. Pablo Iglesias. El precio que ha pagado por estar en el sistema. Cerolo. Se ha puesto medallas que no le correspondían porque le interesaba el PSOE. Manuela Carmena. Blanqueando la derecha. Willy Toledo. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Un aplauso absoluto hacia Willy, que es un hermano, que es el que tiene este país y que la tristeza es que no esté en todos los programas de televisión todos los días. Almodóvar. Te lo piensas con Almodóvar, ¿eh? Gaypitalismo. Vale. Sí, ha quedado claro. Ya habíamos explicado antes lo que era. Leo Bassi, el último. Otro hermano maravilloso, lo más de lo más de lo más, una persona muy querida. Yo diría que tanto Willy como Leo son dos personas muy cercanas a Shanghái. Diría que Leo todos los años en su, no sé si este año lo podrá hacer, pero todos los años en su iglesia católica en Lavapiés, por estas fechas, el primer domingo de julio, le hace un homenaje, una misa católica en nombre de Shanghái. Y un abrazo enorme a Leo. Voy a meter uno de propina que me ha llegado por el pinganillo, ¿vale? Como es Lorenzo Caprile. Una persona muy lejana, él es parte del sistema, él no aporta nada a la comunidad gay y es parte del sistema. Pero él tampoco pretende ser otra cosa. Y ya 2 preguntas muy rápidas. Recomiéndanos una película o serie, ya más simpáticamente. O una que le gustara a Shanghái. Una serie que os tengo que recomendar. Bueno, yo no tengo ni Netflix ni nada porque yo soy totalmente teleadicta y yo creo que si la tengo no me levantaría de la televisión. Entonces, no lo tengo, pero hay una serie que me encanta, que ahora me da rabia porque la ponen a altas horas de la madrugada. Entonces, el otro día me tiré casi hasta las 5 de la mañana viéndola, que os la recomiendo si no la conocéis, que se llama Mom, de madres, M-O-M. Entonces, son un grupo de mujeres. Yo sé que a Shanghái le fascinaría. Son un grupo de mujeres que tienen dificultades del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución. Y entonces están como enmendando. Es en tono de superhumor. Y entonces es fantástica. Es lo más. Me encanta. Pues nos quedamos con esa serie. Y por último, un libro que te haya marcado. Por supuesto, Adiós Chueca y Plasma Virago, que los tengo los dos aquí para enseñarlos y que por favor se pueden comprar online, aquí los tenéis, ¿vale? Se pueden comprar online y os animo a todos porque son 10 y 12 euros, que no es nada. Paloma, ¿hay algo que nos destacarías de alguno de esos 2 libros? ¿Algún punto en concreto? Mira, son distintos. En Plasma Virago, Shanghái, la primera parte, es una historia, es narrativa. Él hace el ejercicio de, estamos en el año, no sé, 2300, y él hace el ejercicio de hasta dónde, en qué sociedad viviríamos si todo sigue como ahora. Entonces el mundo está gobernado por el gobierno bancario central, la universidad se llama Google y Facebook, en fin, hace todo un ejercicio. Y la segunda parte es poesía. Y entonces
se llama Vida y obra de un poeta homocíbor, porque es homosexual, y cíbor, anticapitalista. Y entonces, pues habla de la lucha, de la represión, de lo que es la calle en todos sus conceptos, del capitalismo, del petróleo, de la República, de las personas asesinadas en la República, de la importancia para él de su nombre, que eso siempre ha sido pues no sé por qué, un motivo que la gente no entiende, que una persona tiene derecho a cambiar su identidad y su nombre, y él estaba en contra de su nombre patriarcal, su nombre es Shanghai Lili, la gente parece ser que no lo entiende, y entonces pues ese por un lado, y por otro lado pues... O sea, para terminar, Paloma, perdona que te corte. Nos estamos alargando mucho. Sí, para terminar ya la entrevista, ¿nos puedes leer una poesía de ese libro? Pues sí, muchas gracias, Xavi. Nada, tío, hombre. Bueno, deciros que sois todos un absoluto bombón. Que muchísimas gracias porque sois Gracias lo más. Espero que bueno que arraséis con este programa. Bueno, muchas voy a leer gracias. mi nombre es Claudia. Yo soy un poco blandengue, aunque me veáis como más así en plan Durix, pero soy bastante blandengue, con lo cual, si en un momento dado se me salta media lágrima, hasta ahí lo dejo, ¿vale? Venga. Vale. Bueno. Esto refleja muy bien quién es Shanghai, porque refleja muy bien quién es él. Se llama Mi nombre de esclavo. Crearon las familias, que son mazmorras, crearon sus prisiones sobre los parideros, cadenas enlazadas con sangre vaginada. Nos atan a sus mitos, mentiras y leyendas. Así se edificó el viejo patriarcado. Y siglos, siglos y siglos después sigue perdurando. Y tras 1000 iglesias, ritos y cultos, nos siguen bautizando. La trampa para hincarnos nuestro nombre de esclavo. Que se sepa, yo no lo acepto. Mi nombre me lo da mi vida y mis tropiezos. Plasma, porque soy eso, cuarto estado de agregación de la materia. Ni sólido, ni líquido, ni gas. Diferente a vuestras etiquetas. Aunque la mayor parte de la materia en el universo se encuentre en ese estado, se considera excepcional, raro, ajeno. Virago es mi otro nombre, de mujer masculina. Vir de viril, pero en hembra. Así desafío su machismo, sus géneros. Por eso niego su dictadura nominal. Y cuando me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre de verdad? Solo respondo, Plasma Virago, sin documentos, sin cadenas, sin tus licencias. Yo dicto mi nombre no de esclavo. Bueno, Colofón. Preciosa. Colofón. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y Paloma. Gracias a ti, Paloma. Ha sido un placer. Y esperamos contar contigo en la próxima temporada. Claro que sí. Chao, Después muchísimas de gracias. veranito. Un beso enorme. Un beso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paloma.